Es nuestro tema del día y el análisis que se impone, semana de anuncios, modificaciones que puso sobre la mesa el Gobierno Nacional. Pato Adorno, gracias por siempre acompañarnos para entender juntos las instancias políticas que caminamos los argentinos. No, al contrario, muchísimas gracias por la invitación. Vamos con las medidas. A ver, una semana complicada, dicen muchos, la reestructuración del Estado y el achique que se busca desde el Gobierno Nacional. Empezamos con AFIP. Se disuelve AFIP, se crea ARCA. La privatización de Belgrano Cargas. Piden acelerar la privatización de aerolíneas y el gobierno intimó a 10.000 trabajadores para que se jubilen. Estas serían las medidas anunciadas, en resumen, por el Gobierno Nacional con el objetivo de achicar el Estado. Vamos con el desarrollo. Parece que esta semana el gobierno le puso nafta a la motosierra, como había dicho el presidente Javier Milei. Muchos ayer en los medios nacionales le dijeron deep motosierra, como motosierra profunda. Vamos a ver, vamos a empezar con AFIP. La reducción del 45% en la plantilla salarial, una estructura simplificada, 3.100 empleados ingresados durante la gestión anterior serán reubicados o despedidos. Hay muchos que señalaban tenían un ingreso irregular. Esto, un ahorro de 6.400 millones de pesos anuales. Pato, ¿qué implica empezar a modificar el Estado por una entidad como lo es AFIP? Bueno, es muy importante para el Gobierno Nacional el momento en el que está haciendo la modificación de AFIP, a la que le va a cambiar el nombre, quizá con mal timing o habiéndolo buscado poco, a ver si había algún acrónimo parecido. Recordemos que la Agencia de Recaudación de Catamarca se llama exactamente igual, habrá que ver cómo resuelven el tema en los dominios web, pero en este momento el Gobierno Nacional depende mucho del financiamiento y de los impuestos. No vaya a ser cosa que el despido, la reducción de la planta de personal afecte en alguna medida, como estuvimos viendo en las medidas de fuerza, quites de colaboración, apagones informáticos, porque el gobierno necesita, sobre todo para este momento concreto en el que busca el superávit fiscal, un organismo recaudador que sea eficiente. Por lo que vimos ahora, según las medidas y lo que se publicó en el boletín oficial y en los comunicados de prensa, va a haber una concentración mayor en el área de economía y una agencia recaudatoria que va a tener una estructura similar, solamente que más chica, más concentrada y con menos funcionarios de alta jerarquía, que es quizá el simbolismo que el gobierno busca aportarle a la lucha contra la casta invisible, la casta profunda, que es lo que vos marcabas recién, estos funcionarios que cobran 8 veces lo que cobra, por ejemplo, el ministro que más cobra en el gobierno nacional. Pato, da la sensación que Milei quiere pagar el costo político de una. Anunciando medidas simultáneas, sabe que va a haber una reacción, sabe que va a haber protestas, se concentran en un tiempo y después se despeja, porque anunciar ahora lo de AFIP, en un tiempo lo de Belgrano Cargas, en un tiempo lo de la jubilación, sostiene el clima social enardecido. ¿Puede tener que ver con eso esto? Yo creo que tiene que ver sobre todo porque el gobierno está en dos frentes simultáneos que al mismo tiempo le están reclamando una concesión mayor de la imagen pública. El presidente fue muy claro, la imagen positiva está para gastarla y está para gastarla en estas cosas. Cosas que son contenido simbólico para sus votantes y que tienen que ver con la promesa que hizo en su momento en la campaña de terminar con la inflación y hacérselo pagar a la casta. Creo que este es el simbolismo concreto y es el simbolismo concreto en un momento de baja imagen del presidente, digo, respecto a lo que sostenía en los meses previos y en un momento en el que esté en una negociación política de alto voltaje por el presupuesto nacional. Digo, las reuniones con los gobernadores el día lunes y el día miércoles tienen algo que ver con la necesidad, además de volver a controlar la agenda comunicacional que la había perdido luego del conflicto universitario. Y en un momento donde se empieza a negociar las alianzas para el presupuesto 2025. Así es. Vamos a ver, la segunda medida, la privatización del Belgrano Cargas. Vamos a detallar un poquito qué pasa con el Belgrano Cargas. Tiene 7.600 kilómetros que cubre 17 provincias, un déficit en el 2023 que el gobierno lo pone en detalle adrede de 112 millones de dólares. El 60% de la carga transportada viene del agro. Con la privatización las vías seguirán siendo propiedad del Estado, pero serán gestionadas por privados. Y ahí vienen algunos detalles que hacen al concepto de la libertad avanza, si podemos poner la próxima placa, que tiene que ver con permitir el paso de todos los operadores y evitar monopolios. Lo ponen en detalle adrede. Los empleados serán traspasados a las nuevas concesionarias según su área de trabajo, ya sea vías, locomotoras o talleres. Esto es la esencia de lo que Milei había señalado en campaña como eje libertario. Así es. De hecho, si recordamos, la última vez que se privatizaron los ferrocarriles fue en la década del 90, con una diferencia sustancial a la de ahora. En la década del 90 fue vertical. Se concesionó, se privatizó a empresas completamente líneas enteras.
Por ejemplo, Loma Negra, por ejemplo, el grupo Techint, por ejemplo, AGD, que tenían vías y elementos ferroviarios muy vinculados a sus actividades económicas, se quedaron completamente con los ferrocarriles argentinos. En este momento lo que se va a hacer es lotear dependiendo del tipo de servicio que se ofrece y particularmente esto, potenciar que diferentes operadores ocupen las vías del Estado, creo que principalmente pensando en el norte argentino y principalmente pensando en el litio, donde el presidente de la Nación en el día de ayer felicitó al gobernador de Salta por las licitaciones a una empresa para que extraiga este mineral muy valorado en la economía real, para que dinamice la economía salteña. ¿Qué implica para un país ceder el control de sus vías? La respuesta concreta está en lo que está pasando en el Reino Unido. Nos visitó hace muy poquito el último primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, y en el país nórdico, en el país inglés, en el país britano, están haciendo el camino exactamente inverso. Están reestatizando las empresas que se privatizaron en los 90 con el gobierno que sucedió a Margaret Thatcher porque se vio una desfinanciación enorme y una caída potente en la infraestructura del sistema ferroviario. Creo que es uno de los elementos que el gobierno, si sigue por este camino, que parece que lo va a hacer, tiene que tener en consideración para que la infraestructura crítica del Estado no se deteriore con el uso, porque es un costo hundido muy grande el que tiene la infraestructura ferroviaria, que no sé hasta qué punto el privado está dispuesto a solventarlo, sino más bien a aprovechar lo que ya existe. Pato, te hago una pregunta más general que tiene que ver, por supuesto, con lo que vienen contando y también que tiene que ver con esto que decía Caro de pagar costos políticos. ¿Gobernar es solo administrar cuentas? Porque a la par de todo esto también hay un montón de expresiones sociales, de protestas, de reclamos y de números que también evidencian que no solamente dependemos de un recorte, al menos digamos desde mi punto de vista. Creo que diste en el clavo respecto de uno de los debates más candentes que se están dando en este momento y te lo voy a poner concretamente con un impuesto particular que se sigue cobrando pero cuya contraprestación se quitó, el impuesto a los combustibles. El impuesto a los combustibles tenía una asignación específica, subsidiar al transporte urbano e interurbano de todo el país con un impuesto que pagaban los contribuyentes. El subsidio se quitó y el impuesto se sigue cobrando. Es uno de los reclamos más grandes que se están haciendo al gobierno nacional desde los gobernadores particularmente, y lo que le dicen es: ¿por qué vos estás recaudando algo que no nos estás proveyendo, un servicio que no nos estás proveyendo? De última, si el costo va a ser de los gobernadores, si la gestión va a ser de los gobernadores, que seamos nosotros los que lo recaudemos. En ese sentido, también se está viendo un Estado y un gobierno nacional que busca darle al lineamiento político del gobierno una gestión de lo que ya existe, más no una construcción, y creo que es lo que se va a debatir en el presupuesto 2025. Están en discusión la transferencia de las cajas previsionales a las provincias, pero también la consolidación de infraestructura crítica. El gobernador Osvaldo Jaldo planteó algunos puntos concretos de obras de infraestructura que se necesitan en la provincia para el año que viene. Vamos a ver qué pasa con Aerolíneas. Esto es un proyecto, pero Milei lo que pidió es que se acelere su tratamiento. Avanza con un proyecto, puntualmente el del diputado Hernán Lombardi, que es el que se puso sobre la mesa y Milei lo tomó como punta de lanza. Esperan tratarlo en la próxima sesión. Buscan mitigar el déficit que en 2023 fue de 390 millones de dólares. Seguimos hablando del proyecto de Aerolíneas, necesitan apoyo político y acá vamos a hablar, importante. Ya tienen el acompañamiento de Libertarios y el PRO, pero el bloque de Pichetto exige para acompañar que no se desguace la empresa y plantea la posibilidad de un gerenciamiento privado o capitales privados. Bueno, ya hay condicionamientos, pero ya también hay un planteo de un tablero político que empieza sus alianzas. Este punto que plantean del apoyo político concreto lo estamos viendo también en la negociación por el presupuesto. El gobierno conformó el bloque de la minoría, el propio Pichetto lo planteó, se transformó en el partido de la minoría y el bloqueo. Consolidaron 84 votos con la alianza del PRO, una alianza que se consolidó con la salida de algunos funcionarios la semana pasada del gobierno nacional y la incorporación de miembros del equipo de campaña del PRO en el gobierno nacional, particularmente en la gestión de energía. Mauricio Macri tuvo un rol muy protagónico esta semana con declaraciones bastante picantes respecto del presidente de la Nación y empezamos a ver
condiciones operativas para que la alianza eficiente en el Congreso de la Nación entre el PRO y los libertarios se efectúe. Hay que ver si se le va a hacer caso o no a Pichetto, que fue conformado presidente de la Comisión Revisora de Cuentas, presidente de la Comisión Parlamentaria, que va a auditar en qué gasta el gobierno, un gobierno que todavía no tiene presupuesto y que lo va a tener el 2025. Pichetto también pidió que se respete la identidad de Aerolíneas en el proceso de privatización, pero estamos hablando de ceder a un privado, a otro dueño, la línea de bandera. Y vuelvo a hacerte la misma pregunta del Belgrano Cargas. ¿Qué implica que el Estado cede una de sus representaciones en el mundo? Porque estamos hablando de que Aerolíneas no solamente es aviones y traslado de pasajeros, sino es conectividad. En el debate se ponen sobre la mesa dos situaciones particulares. La situación de Italia, que tenía una aerolínea de bandera muy parecida a la Argentina y que quebró en el año 2021, previo a la pandemia, y que tuvo que ser reconvertida y recién ahora se está relanzando, y lo que está diciendo es: necesitamos capitales privados que inviertan en material de vuelo. Y por el otro lado se pone en punto de vista la última privatización de Aerolíneas, donde se vendió a capitales privados españoles, si mal no recuerdo, y el capital privado lo que hizo fue vender los aviones para pagar el crédito con el que había comprado la aerolínea, reduciendo la cantidad de vuelos. Digo, en ese sentido las posturas están todavía por verse. Hay que ver cuánta aceptación social tiene la medida de Aerolíneas y hasta qué punto se va a hacer una privatización total o una privatización parcial. El proyecto de Lombardi no aclara a qué tipo de privatización se sugiere, se recomienda, entonces hay que ver cómo se va a dar luego la negociación política concreta. Lo cierto es que es infraestructura crítica y son servicios críticos de los estados que en un momento de conflicto a nivel internacional, de tensiones políticas, en un momento en el que la seguridad nacional se vuelve cada vez más importante y en el que los países empiezan a volverse hacia adentro, este tipo de servicios son importantes y tienen que tener un control adecuado. Vamos con la última, que tiene que ver con la intimación a 10.000 empleados públicos para que inicien sus trámites jubilatorios en un plazo de 30 días. De ese total, 6.500 trabajadores ya son planta permanente. Estamos hablando de trabajadores que dependen de organismos nacionales. Las entidades implicadas son Administración Central, organismos descentralizados, entes públicos y sociedades del Estado. Y lo que se pide, por supuesto, es que ANSES aporte lo suyo para determinar quiénes cumplen con las condiciones de jubilación. Pero ya, decir que uno va a achicar el Estado Nacional, en 10.000 trabajadores, es un mensaje. Es un mensaje enorme, y es un mensaje enorme sobre todo si se tiene en cuenta que las proyecciones de ingresos de recursos para el Gobierno Nacional del año que viene equivalen al 0,6% del PBI, es decir, equivalen a lo que se negó a jubilados y a universidades en las últimas dos leyes que sacó el Congreso. Hay que ver esto cómo va a terminar repercutiendo en la delegación de facultades a las provincias y la carga que las provincias tengan que asumir, que es la discusión que está en el fondo hoy del debate del presupuesto nacional y del rol del Gobierno Nacional. Porque los gobernadores están diciendo, al final cada vez tengo más funciones, cada vez tengo que asumir más tareas y sin embargo no tengo los recursos con los que afrontarlos. Casi un revival de lo que se decía en la década del 90 cuando se transfirió, por ejemplo, la educación primaria y secundaria a las provincias. Pato, ¿vos crees que con estas 4 medidas que nosotros detallamos, que fueron las noticias de esta semana, va a bajar todavía más la imagen de Milei? Creo que en este momento concreto la imagen de Milei está bajando y está buscando encontrar su piso. Un piso que va a estar alrededor del 40%. Es un piso alto para un gobierno. Hay gobiernos que de alguna manera gobiernan o se mantienen vívidos con 30% de aprobación popular. Lo importante es cómo va a repercutir esa imagen el año que viene. El año que viene, en las elecciones de medio término, el gobierno se juega el todo por el todo para quitarle poder de restricción al PRO, para reducir a la mínima expresión posible la Unión Cívica Radical y para aprovecharse de la interna del justicialismo. En ese contexto creo que esta serie de medidas que buscaron monopolizar la agenda de la comunicación y volver a traer la identidad del propio Javier Milei, de la campaña y de las promesas, tiende a reforzar la imagen pública. Me parece que esto tiene más un tinte político que de gestión. Claro, va a aparecer el Milei de la confrontación, que es lo que lo llevó justamente a tener estos resultados electorales en algún punto. Así es. Pato, muchísimas gracias por tu visita, por entender no solamente el eje de las medidas, sino los mensajes en la letra chica que tiene cada uno de ellos. Muy amable. Al contrario, es un placer. Seguimos.